Bueno, muchachos, entonces voy a volver a explicar un pedazo porque tengo un problema. Entonces, muchachos, las funciones hash, ¿para qué sirven? Las funciones hash básicamente lo que hacen es localizarnos el elemento en la posición de la tabla. ¿Sí? Recuerden que la tabla tiene un tamaño n. Entonces, una posible función hash podría ser piso de k por m. ¿Sí? Piso de k por m. Pero ¿qué problema vimos acá cuando nosotros lo hicimos? Básicamente, pues que esto nos daban posiciones inexistentes. Entonces, una buena función hash debe mapearnos en las posiciones de la tabla. O sea, no nos pueden dar cosas por acá porque esas posiciones no existen. Entonces, eso era lo que se trataba de explicar por acá. Y eso es algo erróneo. Y pues básicamente se busca que en el caso de este k por m, pues básicamente sea 0 menor o igual k que 1. O sea, una función hash cualquiera. ¿Sí? Una función hash cualquiera. Ahora bien, muchachos, el método de la división, que es uno de los más usados, es cap módulo m. Lo bueno de operación módulo es que como siendo el residuo de la división, siempre nos va a quedar, al menos de que los datos estén correctamente espaciados, o sea, que las llaves, que podamos generar llaves, también depende de cómo las llaves están distribuidas, podamos generar datos correctamente espaciados. Ese es uno de los objetivos de eso, que los datos nos queden bien espaciados dentro de la función hash. Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, acá básicamente, cuando hacemos con módulo, miren que los datos tienden a quedar correctamente espaciados. Tienen que quedar correctamente espaciados. Y eso pues es eso. Ahora, ¿qué pasa? Pues puede ser que seamos tan de malas que el universo de llaves de K, que va desde K sub 0 hasta K sub J, ¿sí? Y todas tiendan acá. Puede suceder. Entonces, este método de la división tiene esa debilidad, ¿sí? Tiene esa debilidad que si las llaves tienden a un solo residuo, pues va a pasar que nos van a quedar acumuladas en una sola posición y vamos a tener el problema de una lista. O sea, vamos a tener este problema, que este es el peor caso de una tabla hash. Guardarlo para el parcial, ¿no? Puede ser que lo pregunte. ¿Cuál es el peor caso de una tabla hash? Número uno, que en una posición estén todos los elementos. Número dos, que esté correctamente, que todos los elementos tengan la misma cantidad de elementos. Número tres, que tengamos desborde en la tabla. Número cuatro, que el computador explote y destruya el universo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Que en una posición tengamos todos los datos. Ese es el peor caso de una tabla hash. Y aquí puede pasar. Esa es una de las debilidades de este método de la división. Por otra parte, miren acá, por otra parte, pues este método de la división es eficiente porque ya hay optimizaciones que permiten calcular este módulo mucho más rápido y pues usualmente pues tiene esa característica. Sin embargo, pues tiene ese problema, que si los datos no están totalmente distribuidos con respecto a los residuos, es decir, por ejemplo, si usted tiene esta secuencia, la llave 5, la llave, por ejemplo, m igual a 4, la llave 9, la llave 13, la llave 17, la llave 21, la llave 25, la llave 29. ¿Qué pasa con una tabla de 4 elementos? Entonces, la posición 0, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los residuos de ir por 4? Mejor dicho, ¿cuánto da todo esto módulo 4? ¿Cuánto nos da? 5 módulo 4, 9 módulo 4, 13 módulo 4, y así hasta 29 módulo 4. ¿Cuánto nos dan todos esos módulos? Todos esos residuos. ¿Cuánto nos dan? ¿Cuánto nos da allí, muchachos? ¿Cuánto nos dan todos esos residuos? ¿Cuánto nos da todo eso módulo 4? Si no saben, no hay problema. Pero sí me gustaría que me dijeran cuánto es el módulo 4 de todos ellos. ¿Cuánto les da? Sí me gustaría que ustedes, al menos me lo escriben en el chat o algo así. Todos dan uno. Todos dan uno. Entonces, ¿qué problema tenemos, muchachos? Que toda la tabla nos queda acá. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Habremos ganado aquí con respecto a la eficiencia que uno tiene al distribuir los datos? ¿Habremos ganado algo? Entonces, si ustedes pueden ver ahí, efectivamente no. La idea es que los datos queden
equiespaciados. Entonces, para eso se utiliza el método de la multiplicación, para evitar ese problema. Entonces, básicamente lo que hacemos es aplicar esta fórmula. M por K por A módulo 1. Entonces, observen lo que pasaría en estos datos si yo lo hiciese así. Entonces, acá, pues amplío un poco la explicación porque lo que hablé los últimos 10 minutos, muchachos, lo perdí porque quedó grabado en el cloud. Y eso no lo recupera nadie. Eso queda, me toca mandar esta carta para que me den la grabación. Entonces, bueno, muchachos, aquí hay un ejemplo. Yo voy a hacerlo aquí, ¿listo? Y miren lo que nos da en cada caso. El valor de A, eso ya es de investigaciones que han hecho, es 0.610803. Eso ya alguien lo investigó. 0.68103. Entonces, observen cómo sería. Empecemos con 5. Daría M, que es 4, por K, que es 0.68103, por la llave 5, módulo 1, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo, muchachos, pues yo voy a utilizar el poder de la pereza, lo que nos invoca. Entonces, Nullfire, vamos a hacerlo acá, ¿listo? Entonces, esto sería método de la multiplicación, punto pi, ¿listo? Entonces, def, posición, y la posición recibe una llave. Entonces, la posición, ¿cómo se calcula? Básicamente con esa fórmula. Ahí sí necesito math. Import math. Entonces, tengo math.floor, que es piso, de m, que es 4, por 0.61083 por K, y esto módulo por 101, ¿listo? Y miren lo que, bueno, por aquí por 101. Y miren lo que da en cada uno de estos casos. Entonces, por X in, vamos a ver, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Entonces, print post de X. Y miren lo que sucede. Igual a. Entonces, el método de la multiplicación. A ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres así? Método de la multiplicación. A ver, ¿qué le pasó? App, vamos a ver. Método de la multiplicación. None. Claro, obvio. Bobis. Pues, Carlos, pues tienes que dar un retorno. Miren lo que nos dio. 1, 2, miren. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió acá? Miren, esto nos dio esto. ¿Qué ven acá, muchachos? Estos datos, estos corresponden a estos datos. 0, 1, 3, 2. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió ahora acá con el método de la multiplicación? Miren. Entonces, la llave con 5, ¿dónde quedó? En la posición 0. La llave con 5. Luego, la llave con 9 quedó en la posición 1. La llave con 13 quedó en la posición 3. La llave con 17 quedó en la posición 1. La llave con 21 quedó en la posición 3. La llave con 25 quedó en la posición 1 también. Y la llave con 29 quedó acá. ¿Qué diferencia ven entre el método de la multiplicación y este método de la división con este problema que planteé? ¿Qué diferencia ven entre los dos? Se distribuyen los valores. Se distribuyen correctamente. Entonces, si yo pregunto en el parcial, ¿cuál es la ganancia del método de la división versus el de la multiplicación? Es que el método de la multiplicación mejora la distribución de los datos. Miren, estos mismos datos, ¿cómo me quedaron aquí? ¿Sí? Versus estos datos, ¿cómo me quedaron aquí? ¿Sí? Entonces, por eso es importante una distribución de perdón, por eso es tan importante, muchachos, pues tener una buena función hash. Naturalmente, la multiplicación es mucho mejor que el método de la división. No sé si así queda un poco mejor, ya que perdí el pedazo ahora porque grabé en el cloud. No sé si así queda un poco mejor, muchachos. Pues sí, que mejor. Ah, bueno, muchachos. Entonces, lo que les iba a decir era básicamente eso.
Entonces, lo que ustedes deben entender es que una buena función hash me garantiza la correcta distribución de esto. ¿Listo? Bueno, aquí está el método de la multiplicación. Y entonces, ¿cuándo usar esto? Cuando los datos estén identificados por alguna llave. ¿Sí? Con alguna llave. Entonces, eso era lo que quería explicarles. Les ayudo pues que me haya equivocado grabando. Bueno, entonces esto